Hola a todos, sean bienvenidos. En este video estaremos considerando el artículo de estudio número 19 para esta semana, 15 al 21 de julio 2024, con el tema ¿qué sabemos sobre los futuros juicios de Jehová? Esa es la pregunta que precede este artículo. El texto temático es 2 de Pedro 3:9. Jehová no desea que ninguno sea destruido. Nuevamente, este artículo está relacionado con el que vimos la semana anterior y presenta algunos nuevos entendimientos, algunas aclaraciones sobre cosas que van a ocurrir en el futuro que antes se nos habían enseñado de una manera, pero resulta que no era así y ahora veremos cuál es la aclaración o nuevo entendimiento, cuál es la actualización. Empecemos nuestro estudio, entremos en materia con el párrafo 1. ¿Por qué podemos decir que estamos viviendo en una época emocionante? Porque todos los días se está cumpliendo en nuestros propios ojos las profecías bíblicas. Las personas, muchos, no entienden qué es lo que está pasando. Otros están tan dormidos que ni cuenta se dan de lo que está pasando, creen que todo sigue igual que siempre. Podemos ver cómo la división y riña entre el rey del norte y el rey del sur sigue adelante a fin de controlar este sistema. Algo positivo es que las buenas nuevas del reino no se están empezando a predicar, sino que ya se predicaron, ya se avanzó a nivel mundial. Esta fue una profecía gradual en toda nación, tribu y lengua. Entendemos que en tiempos modernos esto empezó allá en 1870 con el hermano Russell. Esa fue la nación en Estados Unidos, luego se fue expandiendo y hoy ya se abarcó todo el globo. Se está recibiendo abundante alimento espiritual también. Y no pensamos que estos nuevos entendimientos de hoy o este alimento espiritual es el fin de la película. Esto está nada más empezando, continuando, vienen más cambios, más entendimientos de cosas que hoy damos por hecho que así son. Después nos daremos cuenta que qué si no era así, como lo habíamos creído o entendido. Vamos ahora al párrafo 2. ¿De qué podemos estar seguros y qué debemos reconocer? Podemos estar seguros que cuando empiece la gran tribulación tendremos toda la información que necesitamos para mantenernos fieles y unidos en ese periodo tan difícil, sin llegar tan lejos. La Biblia desde ahora mismo y desde siglos nos ha dicho que cuando empiece la gran tribulación, se le pondrá a las personas una marca. Y algunos hermanos nos damos cuenta que están dormidos en ese sentido, que no saben ni siquiera cuál es el nuevo entendimiento de eso. Y es triste porque cuando llegue este marcaje, esa profecía que ya la organización ya explicó, que no es algo simbólico, que eso no se sabe exactamente qué es, pero que eso se cumplirá en la gran tribulación. Ese es el entendimiento actualizado, pero otros hermanos siguen con el entendimiento anterior, que ya caducó, que era nada más algo simbólico, que era el patriotismo, participación en la política, y se quedan con ese entendimiento y que eso ya pasó. Algunos siguen dormidos en ese sentido, y es triste, porque cuando esta marca llegue, si no importa qué hermano sea, no importa si dice que es ungido, si es de la sede mundial, no importa si es superintendente, anciano, precursor, misionero, betelita, si se deja marcar, automáticamente está afirmando su propia sentencia de destrucción eterna. Eso no lo estoy diciendo yo, eso lo dice el capítulo 13 de Apocalipsis. Jehová está advirtiendo a sus siervos desde miles, cientos de años atrás, que cualquiera que esté vivo cuando esa
esa etapa esté cumpliéndose y acepte ese marcaje, automáticamente está afirmando su sentencia de destrucción eterna. Pero si nosotros desconocemos eso, vamos a ir, por así decirlo, como al despeñadero, sin darnos cuenta. Por eso dice la Biblia, el pueblo de Dios se pierde por falta de conocimiento. Así que eso está en la Biblia, no me lo estoy inventando, la organización ya lo explicó. ¿Y dónde lo explicó que algunos ni cuenta se dieron? Hace algunos pocos meses atrás se tuvo ese estudio de la Atalaya que hablaba de la gran tribulación y se explicó que eso se iba a cumplir, capítulo 13, en la gran tribulación. Hay un video de una adoración matutina donde un hermano del cuerpo gobernante también hace alusión y mención específica de ello. Pero como que algunos no vieron ese estudio, no fueron a la reunión ese día y se perdieron esa información y no vieron tampoco ese video y es triste porque se están perdiendo y se van a perder por falta de ese conocimiento. Así que hermanos, ya lo mencionamos, no es que estamos esperando que del cielo venga una voz a decirnos no vayan a aceptar esa marca, lo dice la Biblia. Y eso ya entendimos, la organización ya nos dijo que eso se cumplirá en la gran tribulación. No buscamos contender con los mismos hermanos, por qué no se actualizan o por qué no están al día con estas explicaciones. La salvación es personal, y si encima de que ya se les avisó se molestan y se enojan, no debemos contender con ellos. Simplemente seguir poniendo nuestra fe en Jehová, en Jesucristo, y estar al tanto de lo que realmente nos dice la Biblia. Bien, me extendí un poco en ese punto, pero era necesario decirlo. Y ahora podemos estar seguros de eso, hermanos. La Biblia dice la verdad. La Biblia se cumplirá y se cumple sin falta alguna. No nos pide permiso a nosotros si estamos de acuerdo o no, o si los entendimientos que estamos recibiendo están acorde a eso o no. Simplemente es la palabra de Jehová y se cumplirá sin falta. Ahora, ¿qué debemos reconocer? Debemos reconocer que hay cosas que simplemente no sabemos sobre el futuro. Mire qué humildad y qué modestia. Hay hermanos que pretenden tener una respuesta para cada cosa y si no la saben, son capaces de inventar la respuesta. Eso no está bien. Humildad y modestia. Reconocemos que no lo sabemos todo, que no tenemos por qué tener todas las respuestas y que tenemos límites. Ahí está el punto. Y si nos atrevemos a inventar cosas que la Biblia no dice, o a anular cosas que la Biblia dice, estamos poniéndonos en el lugar de Dios. Y eso es algo muy, muy serio. La Biblia dice, específicamente de la profecía de Apocalipsis, cualquiera que se atreva a quitarlas, a anularlas, eso tendrá serias consecuencias sobre esa persona. Bueno, esto que acabamos de decir no me lo estoy inventando, la misma organización lo pone en este párrafo. Hay cosas que simplemente no sabemos, dice el esclavo fiel. Muy importante. Hablemos un poco más de este tema. Párrafo 3. ¿Qué decíamos antes sobre lo que les pasaría a las personas una vez que comenzara la gran tribulación y por qué pensábamos así? Bueno, decíamos que una vez que estallara la gran tribulación, ya nadie podría salvarse. Ya nadie podría entrar al pueblo de Dios, poner su fe en Jehová, arrepentirse y sobrevivir al Armagedón, sino que era nada más un mensaje de granizo, de condena, un mensaje de destrucción inminente, lo que lo que estaríamos diciéndole a las personas, y esa era toda la historia. ¿Y por qué? Porque pensábamos que cada detalle de lo que ocurrió en el diluvio, por ejemplo el tema del arca, era un tipo y un antitipo. Sin embargo, Jesús no dijo que, así como el arca de Noé sería la situación del pueblo de Dios, él usó la comparación de los días de Noé, del comportamiento de las personas. Entonces, se pensaba que al decir que Dios cerró la puerta del arca antes que empezara el diluvio, también se cerraría, por así decirlo, la predicación.
y que por lo tanto nadie podría salvarse. Bueno, no nos sintamos mal, tampoco deberíamos de burlarnos. Por eso, hace unos días alguien me dejó un comentario y el comentario decía algo así como que eso era lógico, eso de que hay personas que fueron destruidas y no van a y sí van a resucitar, eso es lógico, me puso alguien, pero recuerde, eso tal vez ahora con este nuevo entendimiento lo entendemos así, vemos la lógica, pero hasta septiembre del año 2023, el año pasado, no pensábamos así, simplemente aceptábamos sin cuestionar la explicación que ninguno de los que fueron destruidos en el diluvio iban a resucitar. Entonces no pensamos qué poco inteligentes eran los hermanos antes, cómo es que no pensaban, cómo es que no analizaban, cómo es que podían creer tales cosas. ¿Por qué? Porque hoy nosotros estamos recibiendo estos nuevos entendimientos, pero hay otras cosas que nosotros pensamos que así son y que así seguirán siendo siempre y después nos daremos cuenta que qué si no era así tampoco. Un botón demuestra el tema de la profecía de Apocalipsis 13. Algunos me han dicho que por qué soy tan repetitivo en eso, por qué insisto en tanto en mencionarlo, pero sería bueno leer ese capítulo 13. Se dará cuenta que la salvación de los que estén vivos cuando eso se cumpla estará en juego. No importa qué privilegio tenga, cuántos años lleve en la organización, no importa. No importa si los líderes de las religiones del mundo, líderes políticos, promueven ese marcaje porque va a ser una obligación. No importa. Cualquier persona que desobedezca el mandato de dejarse poner esa marca automáticamente pierde su salvación. Automáticamente. Eso no lo digo yo, eso no lo dice una revista, eso lo dice la propia palabra de Dios, la Biblia. Ahí está el punto. Entonces, es algo que debemos tener siempre la humildad y la modestia de analizar estos temas y no pensar que eso es lógico. Muchas cosas no son lógicas, pero así son. Dice la Biblia que el hombre carnal no es capaz de analizar las cosas espirituales porque no las entiende y son necedad para él, porque las cosas espirituales no son lógicas. Muy importante, son espirituales. Párrafo 4. ¿Por qué ya no decimos que todo lo que pasó en los días de Noé tiene un cumplimiento mayor en la actualidad? Y aquí la referencia del párrafo 4 nos remite a una atalaya del 2015 que habla de los tipos y antitipos y que a no ser que la Biblia lo diga, ya no la organización o el cuerpo gobernante o el esclavo fiel o los 9 hermanos que están en Estados Unidos ya no se van a atrever a decir que eso tiene un cumplimiento si la Biblia no lo dice, porque eso es ir más allá de lo que está escrito, dice en pocas palabras el artículo. En vez de intentar forzar que algo se cumpla, más bien se centran ahora en buscar lecciones prácticas de algún relato. Lecciones y aplicaciones prácticas. Entonces, ¿por qué ya no decimos que es un tipo y un antitipo lo del arca de Noé, la resina que se cubrió para que no entrara el agua, que Dios cerró la puerta, etcétera, etcétera? Porque la Biblia no lo dice. Y si nosotros lo dijéramos, estaríamos yendo más allá de lo que dice la Biblia. A los Corintios 4:6 nos dice no ir más allá de lo que está escrito. Jesús comparó los días de Noé con el tiempo de su presencia, pero no el arca, pero sí los días de Noé, el comportamiento de las personas. Ahí está el punto. Párrafo 5. ¿Qué hizo Noé antes del diluvio? Noé demostró que tenía fe. ¿Cómo? Él escuchó y entonces no entró en un oído y salió por el otro y todo siguió normal. Él escuchó, él creyó, confió y obedeció. Ahí está el punto. Él escuchó, creyó, confió y obedeció. Ahí está el punto.
Entonces, ya dijimos las cosas que él hizo. Demostró que tenía fe con sus acciones. Ese es el punto. Parte B, ¿en qué se parece nuestra predicación a la de Noé? Noé no obligó a las personas a entrar al arca. Sí les predicó a los que hubo oportunidad de hacerlo. Pero hoy nosotros hacemos lo mismo. No obligamos a nadie a entrar a la organización. Pero si les predicamos, ponemos nuestro empeño y sabemos que va a ser imposible llegar exactamente a cada uno de los seres humanos que poblan, que están poblando este planeta. 6 y 7. ¿Por qué no vamos a llevarles las buenas noticias a todas las personas antes que llegue el fin? Porque la profecía no lo dice. ¿Cómo así, hermano, que la profecía no lo dice? La profecía dice que se predicará en toda la tierra, el planeta Tierra, para testimonio a todas las naciones. No dice testimonio a todos y a cada uno de los habitantes del planeta Tierra. Dice naciones. Hay una gran diferencia entre decir predicarle a cada uno de los habitantes de una nación, a todos y a cada uno, sean mayores o menores de edad, y decir que con llegar a esa nación ya se abarcó, ya es suficiente. Bueno, entonces esto se está cumpliendo, esta profecía ya no está empezando a cumplirse, ya está llegando a un cumplimiento muy avanzado. Se está predicando en más de 1000 idiomas. El sitio de internet está ayudando a llegar a muchas otras personas. De hecho, en la reunión de congregación se nos ha ayudado mostrándonos cómo predicar utilizando las tarjetas de contacto, dirigiendo a las personas al sitio web. En vez de dar un sermón de 10, 15 minutos, usando la Biblia y muchos textos, en tan solo un par de segundos, con darle esa tarjeta de contacto a la persona para visitar el sitio, estaríamos haciendo algo más efectivo. Párrafo 7 está relacionado también. Jesús dijo que de ninguna manera terminarían de recorrer todas las ciudades de Israel antes que llegue el Hijo del Hombre. Esto significa que no podrían predicarles a todas las personas antes de que Él viniera. Ahora, hay otros factores. Hay personas que viven en lugares donde es de difícil acceso. Y a eso le podemos sumar que no hay libertad de culto, libertad de religión. No hay libertad para predicar. Cada minuto nacen cientos de bebés. Así que sería imposible abarcar a todas y a cada una de las personas de este planeta. ¿Qué puede que nos preguntemos? Párrafo 8. ¿Qué va a pasar con los que no tienen la oportunidad de escuchar las buenas noticias antes que estalle la gran tribulación? ¿Qué van a hacer con ellas Jehová y Jesucristo? Son buenas preguntas, sin duda alguna. Pero dice aquí la respuesta. Nosotros no somos Dios. Cuando decimos nosotros, estamos hablando de todos los hermanos que forman la parte terrestre de la organización, incluyendo a los 9 hermanos que dirigen la obra mundial. Ellos dicen, reconocemos que Dios no nos ha revelado lo que hará con esas personas. Ahí está. Vemos ahí nuevamente la humildad y la modestia. No se atreven a decir, bueno, pues Dios hará esto, porque nosotros lo estamos diciendo. No. Una explicación más modesta y humilde es decir, desconocemos qué hará, pero confiamos en que Él hará lo correcto. Párrafo 9. ¿Qué nos ha revelado Jehová en su palabra? Dice que resucitará a los injustos que no tuvieron la oportunidad de aprender sobre Él y la Biblia. Bueno, ahí está entonces un punto importante.
Esto no quiere decir que no hay que predicar, pero algunos hermanos podrían malentender esto y decir, bueno, entonces como hay tantos habitantes, hay que apurarnos a predicar porque todas esas vidas van sobre nosotros. Pero eso es contradictorio porque realmente será imposible abarcar a cada ser humano. Pero esto no quiere decir que no hay que predicar. Párrafo 10. ¿Qué más puede que nos preguntemos? Lo siguiente, ¿qué pasará entonces con las personas que mueran en la gran tribulación? Es una muy buena pregunta. ¿Serán destruidas para siempre y no tendrán la oportunidad de resucitar? Bueno, eso la Biblia no lo dice, pero sí dice que quienes no acepten la marca de Apocalipsis 13 serán eliminados, pero también tendrán una resurrección, tendrán una recompensa. Ahí está el punto. Y ese va a ser otro gran engaño, hermanos. Si usted se detiene a pensar por un momento, ¿por qué muchos no hablan de ese tema? Porque cuando eso llegue a ser vigente, muchas personas se quitarán la máscara y ellos promoverán ese marcaje. Así de sencillo. Pero los que sabemos lo que dice la Biblia, y amamos a Jehová y a su palabra, y hemos puesto nuestra fe en Él, y los que estén en ese momento, sabremos lo que tendremos que hacer. Ahí no se necesita nuevo entendimiento, simplemente la Biblia ya lo dice, es un mandamiento, ya no necesitamos buscarle pies o cabeza a ese mandamiento, está claro lo que Dios espera de sus siervos, porque Él lo ordena desde ya, lo que deben y no deben hacer según Apocalipsis 13. Bueno, vamos entonces también a ver aquí en el 10 qué decir de quienes mueran durante la gran tribulación por causas naturales, accidentes u otras personas. Puede hacer que algunos de ellos estén entre los injustos que van a resucitar. La respuesta, nuevamente, lo lógico para algunos es que sí. Antes se pensaba que no. Eso era lo que se nos enseñó, lo que creíamos, pero ahora la respuesta es no sabemos, lo desconocemos. ¿Por qué? Porque los jueces de toda la tierra son Jehová y Jesucristo, no nosotros. Y si nosotros nos atrevemos a decir, por supuesto que no van a resucitar, es ilógico, nosotros nos estaríamos poniendo en el trono, en el lugar de ese trono de Dios y de su Hijo amado. ¿Quiénes somos nosotros para atrevernos a hablar por Dios, insinuando, claro, a no ser que Él directamente nos lo revele, eso ya sería otra cosa, pero si Él no ha revelado nada, porque la Biblia ya la tenemos, ¿quiénes somos nosotros para ponernos en el lugar de Dios y empezar a decir cosas que Él no ha dicho? Por eso aquí vemos la modestia y la humildad. No lo sabemos, pero eso no significa que ellos no vayan a hacer lo correcto en cada caso. 11. ¿De qué dependerá el juicio que reciba cada persona durante el Armagedón? De sus acciones. Ahí está el punto. De sus acciones hoy. Mateo 25:40, en ese capítulo Jesucristo dice, tuve hambre, estuve enfermo, tuve sed, estuve sin ropa, pero ustedes me ayudaron, me atendieron. Y muchos le dirán, Señor, ¿cuándo lo hicimos? Y Él dirá, al grado que lo hicieron a estos pequeños, a mí me lo hicieron. Algunos hermanos, esto es algo muy profundo, que muchos también veo que no lo han entendido. Creen que nada más es de predicar y repartir revista. Pero tomen en cuenta esto. Algunos hermanos creen que esto única y exclusivamente aplica de darle dinero, ropa, joyas, regalos a los 9 hermanitos que dirigen la obra mundial que están allá en Estados Unidos. Tomen en cuenta lo siguiente. Si alguien piensa así, está yendo más allá de lo que dice la Biblia, porque la Biblia no lo dice. Lo que la Biblia sí nos dice
es que el que le muestra favor al de condición humilde, al pobre, al necesitado, está prestando a Jehová, y Él le devolverá su trato. Aquí Jesucristo dice lo mismo, solo que con otras palabras. Santiago 1:27 dice, la religión verdadera es la que ayuda a las viudas y a los huérfanos en su tribulación. Lamentablemente hay hermanos que creen que ser buenos cristianos es nada más predicar y repartir revistas, y eso es todo. Pueden ver en su congregación hermanos necesitados, hermanas necesitadas, viudas, huérfanos, y aunque ellos tengan los medios de este mundo, muchos no ayudan, son indiferentes, son insensibles a las necesidades de los demás. Tengamos mucho cuidado, porque el cristiano maduro y espiritual no es el que está ahí siempre predicando y predicando, es el que además de predicar, ayuda, comparte, como dijo Jesús en el texto. Me vieron sin ropa, me ayudaron. Me vieron en necesidad, me ayudaron. Estuve enfermo, me visitaron. Eso dice Jesús. Entonces, hemos hablado de este punto porque todas esas acciones van a nuestra cuenta individual. Si sabemos hacer lo correcto y no lo queremos hacer, ya estamos pecando, dice la Biblia. Así que no pensemos que ser cristianos es nada más predicar mucho, pero ayudar poco o no ayudar a los hermanos en necesidad. Y si alguien dice, no, es que yo ya di mi donación en JW, en Donate, yo ya mandé mi donación y con eso yo ya cumplí. Bueno, esto es curioso porque la forma de usar esas donaciones, pues tienen ellos sus propias políticas de cómo las manejan, pero estamos hablando de ayudar directamente nosotros. Lo que hace nuestra izquierda no lo sabe nuestra derecha. En fin, ya mencionamos ese punto. Ahí está. Entonces esas acciones dependerán también del juicio que cada persona recibirá durante el Armagedón. Ahí está el punto, hermanos, algo muy serio, muy importante también. Y bueno, hay 144,000 que aún no se han completado. Jehová ya los conoce desde la fundación del mundo, Él ya sabe quiénes son, con nombre y apellido. De eso no cabe ninguna duda. Y a su debido tiempo, los verdaderos 144,000 se manifestarán sin falta. Y no habrá ninguna duda de quiénes realmente eran los verdaderos 144,000. Hoy cualquiera puede decir que es de ese grupo, y si usted le pregunta, ¿y usted cómo sabe que es ungido? Lo más seguro es que se enoje, se moleste, se incomode porque esas preguntas a muchos no les gustan que se las hagan, porque no lo tienen muy claro todavía. Unos creen que ser ungido es nada más ser muy espiritual, predicando mucho, y que porque predicó bastante, ya es ungido. Eso no tiene nada que ver, pero ese ya es un tema para otro video. Entonces, ahí está, hermanos, este punto. Vamos entonces a ver el párrafo 12 y 13. ¿Qué es posible que hagan algunas personas al ver la destrucción de Babilonia la Grande? Al ver la profecía del marcaje. Bueno, ahí está el punto. Y es que si usted lee esa profecía de Apocalipsis 13, todo apunta a que va a haber un solo sistema mundial. Sí, todo se va a unificar en un solo sistema. Y por supuesto, este personaje, esta bestia que ahí aparece, va a exigir adoración absoluta. Ahí está en el texto. Solo es cuestión de leerlo, hermanos. Entonces, no podemos decir, bueno, este texto no me gusta, no se cumple porque yo lo digo, este texto sí me gusta, este sí se va a cumplir porque me conviene que se cumpla. No, hermanos, no funciona así. La profecía de Apocalipsis se va a cumplir, estemos o no estemos de acuerdo, estemos o no estemos al tanto. La palabra de Jehová siempre se cumple. Y Él no nos tiene que pedir permiso para cumplir su palabra. Entonces, ahí está, este punto es muy importante, muchos lo desconocen porque no han leído ese capítulo 13.
o siguen con el entendimiento anterior. Pero no cabe duda que al ver que se establece ese sistema mundial, se eliminan las religiones que tanto han dividido al mundo y se eliminan otras cosas que han creado nada más que barreras y se unifica al mundo en un solo sistema que sería eso del marcaje, y usted lo puede ver, ahí está en la Biblia, a todos dice, ricos, pobres, libres, esclavos, jóvenes, mayores, a todos se les aplicará ese nuevo sistema. Podría decirse es un sistema político mundial unificado. Entonces, al ver que ya desaparecen las religiones, ya solo quedaría una religión para adorar a esta bestia y su imagen, dice la Biblia. Entonces pudiera ser que algunos... Esto va a provocar dos reacciones. Una de dos. Las personas acepten gustosamente ese marcaje y ese nuevo sistema por los beneficios físicos, monetarios que les ofrece. Y no importa, personas de todas las religiones lo aceptarán. Seguro que sí, por el miedo, porque no quieren morir. Y habrán los que estén vivos ahí, que saben que no es ahí el camino, se negarán a aceptarlo y buscarán a quienes no aceptan ese sistema. Y eso lo dice esa profecía también. Y los que no lo acepten, en este caso como se aprecia en esta imagen, serán literalmente cazados, perseguidos. No piense, es que solo van a perseguir a los testigos de Jehová. Olvídese de eso. De hecho, aquí en la imagen usted puede ver que dice que los gobiernos ordenan la cancelación, la eliminación de las actividades religiosas. No dice ahí testigos de Jehová, dice en general. ¿Por qué? Porque eso es lo que viene. Las religiones, no solo una religión específica, todas las religiones serán canceladas. Y en vez de eso, en vez de muchas, solo habrá una. Tan sencillo va a ser todo. Una sola moneda, una sola religión. Hermano, ¿dónde dice eso la Biblia? Apocalipsis capítulo 13. Leamos la Biblia. El consejo que la organización nos ha dado siempre, lea la Biblia. Pero a veces solo leemos los salmos, solo leemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y hasta ahí lo dejamos. O leemos a toda prisa. Y ahí vemos entonces cómo llega una persecución. Entonces, hermanos, ya hemos comentado este punto. Llama la atención esta joven de la imagen. Bueno, por alguna razón en esta versión digital no se aprecia, pero ella es una persona que se ha alejado de la congregación. No se especifica si es inactiva, si es... Ahora la palabra ya no es expulsados, y ahora se usa la palabra sacados, aunque en inglés dice la palabra que su equivalente en español sería removidos. Hermano, ¿dónde dice eso? Ya está en la revista que se publicó hace unos días, la revista de estudio de agosto 2024. Ahí lo puede leer, ahí está otro nuevo entendimiento, otra aclaración de terminología de la organización. No se especifica cuál es el estatus de la joven de la imagen, pero al ver que todo eso está pasando, decide buscar a su familia, decide regresar con ellos. Bueno, ahí vemos entonces un punto. Entonces, aquí se pone un texto y esto cambia, porque algunos pensaban antes que no, que se cerró la predicación, entonces ya no pueden ni regresar ni entrar. Pero mire cómo cambian las cosas. Ahora resulta que ya no es así. Entonces los israelitas salieron de Egipto y algunos se les pegaron, egipcios, y empezaron a poner su fe en Jehová. Y algo parecido se espera que pase. Personas que se unan y de alguna manera todos los que no acepten ese marcaje tendrán que unirse. Y los que estén solos, podríamos decir, la misión en ese momento va a ser esconderse para no recibir ese marcaje.
por sobrevivir. Más que predicar, no tendría sentido predicarle a las personas que no se marquen porque ya están marcadas. Y automáticamente, ¿qué les vamos a predicar? Lo único que se les puede predicar es que les espera la destrucción eterna, porque ellos mismos, al momento de dejarse marcar, lo dice la profecía de Apocalipsis 13, están firmando su propia sentencia de destrucción eterna. Está en Apocalipsis 13. Todos los que se dejen marcar, dice, no tienen su nombre en el libro de la vida. Todo lo contrario, lo que les espera es el lago de fuego, dice la Biblia, la destrucción eterna. Entonces, hermanos, ahí está el punto, y muchos van a dar excusas de por qué sí se dejaron marcar, que porque la presión, no querían ser perseguidos, no querían ser eliminados, que sus líderes políticos los presionaron, como pasó hace unos años atrás con el tema del piquete, y los líderes religiosos en general lo promovieron también. Pues algo parecido ocurrirá en el futuro con ese tema del marcaje. Por eso usted mira que muchos no les gusta hablar de ese tema, porque cuando llegue el momento se quitarán la máscara y lo promoverán. No estamos buscando crear confrontación con ningún hermano o hermana, simplemente estamos comentando lo que realmente dice la Biblia, y es nuestro deber moral, espiritual, transmitirlo porque estamos hablando de ello. Y algunos estarán de acuerdo, algunos no. Sin duda, así es. Respetamos a todos los hermanos por pensar diferente, no pasa nada, pero tenemos que reconocer que eso está en la Biblia y que se cumplirá sin falta. Estemos o no estemos de acuerdo, se cumplirá sin falta. Si algunos no lo creen o no lo aceptan, nuestra fe debe seguir puesta en Jehová y en Jesucristo y en su palabra, la Biblia. Ahí está el punto. Y si en el futuro nos dicen autoridades gubernamentales, líderes políticos, líderes religiosos, que nos tenemos que dejar marcar, ya sabremos qué dice la Biblia. Y por supuesto, cada persona, cada hermano y hermana tomará su propia decisión. Aquí llama la atención que nos parece injusto que algunos quieran regresar a última hora a la congregación. Por supuesto que no. Mire, no va a ser tan sencillo como se aprecia en esta imagen, como quien dice, ya regresé del mundo, ya regresé del pecado y aquí estoy, y ahora los acompaño a pasar al nuevo mundo. No va a ser tan sencillo, no va a ser así tan fácil. Estas personas que estén vivos en ese momento vivirán algo espantoso. Serán literalmente cazados y perseguidos, no solo por humanos, sino hasta por la misma tecnología, la misma inteligencia artificial. No van a tener alimento, van a tener... Ahí dice la Biblia, ahí se demostrará quién realmente es quién. Ahí vamos a ver realmente dónde están los verdaderos hermanos. Ahí no habrá dudas quiénes eran realmente los verdaderos siervos de Dios, las verdaderas ovejas, y quiénes eran nada más lobos vestidos de ovejas. Ahí sí no habrá ninguna duda, ahí todos se quitarán su verdadera máscara, mostrarán su verdadero rostro. Apocalipsis 13. Ahí lo puede leer para tener una idea de qué esperar. Los que se unan y estén dispuestos a pasar ese desierto, esa persecución, vivirán una experiencia inolvidable. Sin duda que sí. 14 y 15. Porque sabemos que la posibilidad de que alguien viva para siempre no depende de cuándo muera ni de dónde viva. Es muy importante, hermanos, porque algunos piensan que si uno muere antes de la gran tribulación, entonces automáticamente va a ser resucitado en el nuevo mundo. Nuevamente estamos analizando los asuntos espirituales de una manera carnal, pensando que tiene que ser lógico, y esto no funciona así. El juez de toda la tierra conoce los corazones, conoce las intenciones del corazón de cada individuo que ha pisado este planeta. Así que ya no es cuestión de si murió antes o después o durante la gran tribulación. Jehová
está al tanto de todo, de las inclinaciones de cada persona. Y dice la Biblia en Gálatas 6:7 que nadie se puede burlar de Dios. Algo así como voy al mundo, exprimo el mundo en pecado y luego regreso a la congregación y ya, no pasó nada. Dios es amor y Él me va a perdonar. Y al final disfruté lo mejor de ambos mundos, el mundo y su gobernante actual, y luego regreso al mundo de Dios. Y no pasó nada. Él es amor, Él me perdona, no me juzga, y ahora a ser felices en el nuevo mundo. No funciona así, hermanos. No, se escucha muy fácil, pero no funciona así. Es algo que escapa de nuestra comprensión y Jehová está al tanto. Pero no se preocupe, no necesitamos saber si sí o si no. ¿Por qué? Porque Jehová y Jesucristo están al tanto de todo y ellos harán lo que tengan que hacer. Entonces ya comentamos eso y por supuesto, esto no depende de dónde viva. Jehová jamás consideraría cabras a millones de personas. Esto se puede ver de varias perspectivas, solo porque viven en lugares que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje del reino. Ahí está el punto. Pero Jehová está al tanto de todo. Hay muchas preguntas que no tienen respuesta. No vamos a inventarnos las respuestas, pero Jehová hará siempre lo correcto. 16. ¿Qué cosas sabemos sobre Jehová? Que Él nos ama. Él entregó a su Hijo Jesucristo como sacrificio de rescate por nosotros. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No lo es una mujer, no lo son los apóstoles, ni mucho menos algún hermano o hermana en el mundo de hoy. Aunque tenga esperanza celestial, ellos no son mediadores entre Dios y los hombres. La Biblia es clara, el único mediador entre Dios y la humanidad es nuestro Señor Jesucristo. Si así fuera, como algunos han entendido y pensado, que es otro ser humano imperfecto el mediador, entonces tendríamos que orar en el nombre de ese ser humano. Pero evidentemente no es así. Jehová ama a las personas. No las obliga, eso sí. Entonces, Él nos conoce también por nuestro nombre de manera personal. Para las personas, y que es triste decirlo, incluso para muchos hermanos, solamente somos números. Y a veces ni números, solamente somos parte de una gráfica o de una estadística. No saben que existimos, no saben cómo estamos, no saben qué necesidades tenemos, y si lo saben no les interesa tampoco generalmente. Pero Jehová no es así. Él nos conoce por nombre, conoce cuántos cabellos tenemos. Él está al tanto de toda nuestra vida en este sistema. De hecho, la resurrección consistirá en levantar, poner de pie a sus siervos, tal cual eran, hasta el más mínimo detalle, y con recuerdos anteriores. 17. ¿Qué veremos en el siguiente artículo? Bueno, hablaremos sobre la urgencia de la predicación y motivación para seguir predicando sin parar. Llegamos al final de este estudio. Muchas gracias por su paciencia. Deseamos que tengan un magnífico día y esperamos encontrarnos muy pronto con una nueva consideración.